cuando se me dijo que tenía que traer la palabra, yo dije, Señor, ¿qué voy a hablar? Como siempre les cuento y como creo que todo predicador nos metemos en ese momento, y que nuestro corazón debe de temer delante de Dios con lo que vamos a hablar y saber de que es Dios el que nos guía para hablar su palabra. Y en este día, siempre, no solamente en este día, siempre, cada vez que me toca traer la palabra, me gusta hablar con el Señor. Me gusta, antes de que Él me hable, que yo pueda entender que es Él el que me está hablando. Y me gusta que Él se mueva en lo que es imposible para muchos. Que ver que realmente Dios nos está guiando. Y siempre le digo al Señor, yo necesito que tú me hables, y para saber de que eres tú el que me estás hablando, para saber que eres tú el que estás tratando con mi vida, que eres tú, necesito que me lo confirmes, necesito de que confirmes de una manera sobrenatural, porque solo lo sobrenatural viene de parte de Dios. Amén. Gloria a Dios. Y en esta mañana, como les contaba, estaba preguntándole al Señor. Me puse un momento a escuchar una adoración, una alabanza donde estaban adorando a Dios. Y a veces no es que me inclino a adorar a Dios, sino que me gusta quedar en silencio, escuchando la letra, y que Dios sea viendo lo profundo de mi corazón. Que Dios sea viendo, porque Él es el único que puede ver nuestros pensamientos, nuestras intenciones. Él lo ve todo. Nosotros estamos desnudos delante de la presencia de Dios. Nada podemos ocultarle. Entonces, cuando le adoro a Dios, me tomo un momento, me quedo en silencio siempre, esperando oírlo. Y en esta mañana estaba en silencio, y cuando empecé y le dije, Señor, yo vengo a adorarte, yo vengo a buscarte, yo te necesito. Entonces, en esta mañana, mientras escuchaba esa alabanza, que creo que la escuché muchas veces, y comencé a hablar con el Señor y le empecé a decir con mis pensamientos, Señor, ¿por qué sucede lo que está sucediendo? Y la verdad que yo le hablaba al Señor una situación cuando los padres tenemos hijos. Cuando somos pastores y vemos que estamos guiando un remanente, que estamos guiando y llevando a cada una de sus vidas lo que Dios nos da a hablar, lo que el Señor nos manda a decir muchas veces. Y créame que
aquellos que tienen que pararse aquí adelante y hablar lo que Dios les manda a decir. Me imagino yo que debe suceder como nos pasa a nosotros, como pastores de la iglesia. Y ese temor de cómo lo van a tomar, cosas que uno piensa, porque somos seres humanos. Y yo le decía al Señor, Señor, me sucedió esto. Tengo hijos espirituales y tengo hijos de mi sangre. Y soy una persona que siempre voy a decir lo que Dios me manda a hablar, lo que Dios pone en mi corazón fuertemente. Y está en mí decirlo o callarme la boca. Pero un día le dije al Señor, yo rindo mi voluntad a ti. Después de haberme puesto después de mucho tiempo de haberme resistido a la voluntad de Dios, hasta que llegó el gran día donde le dije, Señor, yo me rindo. Haz lo que tú quieras hacer. Me guste a mí o no me guste, lo que tú quieras hacer, que es tu voluntad, hazlo. Porque me di cuenta que resistirme al Señor me metía en grandes problemas. Hacer la voluntad del deseo de mi carne, de mis pensamientos. Resistirme con orgullo. Resistirme a lo que la palabra de Dios me mandaba hacer o me manda hacer. La verdad que me metía en muchos problemas, en muchas dificultades porque no me rendía a Él. Entonces en esta mañana yo hablando con el Señor, yo le dije, Señor, yo hice lo que tú me mandaste a hacer, refiriéndome a mis hijos. Y siempre le pido a Dios que les ayude, tanto como a mis hijos de sangre como a mis hijos espirituales, a que ellos puedan entender cuál es la voluntad de Dios, para que puedan ser bendecidos, para que los ojos de Dios sean puestos sobre ellos y no tengan que pelear una batalla en vano, sino que puedan pelear la batalla sabiendo que cuando peleamos con Él somos más que vencedores, y que al final de esa batalla o al final de esa carrera en esta vida, en esta tierra, vamos a tener una recompensa que jamás vamos a perder. Y yo no sé ustedes, si ustedes anhelan a que un día esa carrera que estamos corriendo llegue a su fin, para poder gozarnos delante de la presencia de Dios, para poder entender todo lo que no podemos entender en esta tierra. No entendemos, pero hemos bajado la cabeza y le hemos dicho al Señor, sí, haz tu voluntad como tú quieras hacerlo en mí. Entonces, hoy hablando con el Señor, yo le decía, Señor, ¿pero por qué? Y yo les ponía a Dios mis preguntas y le decía, Señor, ¿será que no me están oyendo, no me están escuchando
porque con el apóstol siempre le decimos a nuestros hijos de sangre, ustedes tienen como doble peso, porque somos sus padres de sangre más sus pastores. Y a veces cuando les hablamos, siendo hijos espirituales o de sangre, siempre hay una resistencia a lo que es la palabra de Dios. Porque como papá de nuestros hijos carnales, de nuestros hijos de sangre, los hemos engendrado, los hemos criado, pero siempre vamos a ir con la palabra de Dios. La reciban o no la reciban. Entonces yo le decía al Señor, Señor, ¿será que por qué no oyen? ¿Por qué no escuchan? ¿Por qué no se dan cuenta del gran error que están haciendo? Que es ponerse en oposición a tu voluntad. Y en este día yo clamaba por mis hijos. Pero lo que Dios me trajo a revelación fue algo poderoso. Entonces yo le decía al Señor, ¿será que porque somos sus padres no escuchan? Nuestros hijos están casados, son padres de familia. Y aunque nuestros hijos estén así de chiquitos y así de grande y que ya se hayan salido de la casa, tenemos todavía la responsabilidad de enseñarles la palabra para que sean bendecidos. Así como nos hemos cuidado por tanto tiempo de hacer la voluntad de Dios para que esa bendición les alcance a ellos y a nuestros nietos y en generación por generación. Y yo creo que usted también hace lo mismo. Entonces mientras hablaba con el Señor y le adoraba, Él me dijo, no. No escuchan porque no se han rendido a mí. Y ya no me estaba hablando de mis hijos naturales, sino que de sus hijos, de cada uno de nosotros, de cada una de nuestras vidas. Y mientras yo le adoraba y el Señor me hablaba, pude ver una visión. Y el Señor, ahí fue cuando me dijo, porque no se rinden a mí. Y busqué la palabra rendirse. El significado de rendirse rendirse, someterse al dominio, voluntad de alguien o algo, dejando de oponer resistencia. Oponer resistencia al buen consejo, hacer la voluntad. Y no es la voluntad del que te está hablando de la palabra, sino que hacer y someterse a voluntad
del Dios Todopoderoso. Rendirse. Rendirse a Dios. Entregarse a Dios. Cuando están peleando una batalla, rendirse, el significado es: me entrego a la voluntad de mi enemigo cuando se pelea una batalla, o perder. Y yo dije, rendirse, perderlo todo, entregarse a ti, Señor. Quiero que vayas a San Juan capítulo 7, verso 17. Yo he titulado esta palabra: ante ti me rindo. San Juan capítulo 7, verso 17, Reina Valera, estoy leyendo. Gloria a Dios. Y dice: el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá, en otra versión dice, si la enseñanza es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. ¿Cuántos son los que hacen la voluntad de Dios aquí adentro? Yo voy a tomar por aquellos que levantan la mano que sí hacen la voluntad de Dios, y aquellos que no la levantan, que no la están haciendo, que no lo están oyendo a Dios, que se están resistiendo a la voz, a la palabra de Dios. Y cuando alguien se resiste, comienza un conflicto, comienza un rechazo entre aquel que está oyendo y se está resistiendo al que está hablando. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina o la enseñanza es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Quiere decir, el que quiera hacer la voluntad de Dios, quiere decir conocerá, entenderá, va a tomar lo que Dios me está hablando, lo que Dios me está aconsejando hacer. Va a ir y va a caminar por donde Dios te está guiando. Juan 9:31. Y mientras yo aconsejaba
en esto que yo le preguntaba al Señor, ¿por qué, Señor, no toman este consejo? ¿Por qué no me escuchan? ¿Por qué, Señor, tengo que estar discutiendo? Y cuando nos ponemos en oposición, cuando nos ponemos a resistirnos a lo que nos están hablando, empezamos a mirar el que está al lado, el que está con el apóstol, cómo se mueve, el que canta. Comenzamos a mirar y a señalar de qué manera está caminando, en lo que hace y en lo que no hace. Porque eso es lo que nos hace hacer cuando nos resistimos a la voluntad de Dios. Y si yo les estoy hablando así es porque lo he vivido. Y mientras yo aconsejaba me decía, sí, pero vos no ves cómo camina este, cómo anda aquel, cómo que lo que hace el otro. Y cuando mis hijos se enojan porque les llamo la atención por alguna cosa o porque no les gustó lo que les dije, yo los conozco cuando hay enojo en sus corazones, porque ellos pronuncian simplemente mi nombre. No me dicen mamá ni mami, sino me dicen Gabriela. Porque vos, Gabriela, ¿qué te haces, Gabriela? No sé ustedes sus hijos, porque así actúan los míos, naturales. Y por ahí algunos espirituales también, no me lo dicen en la cara, pero sí sé que me nombran, porque la Gabriela, porque el Fabián, porque el Crispín, porque es así, ¿verdad? Entonces, yo decía, Señor, ¿te das cuenta que ni siquiera están viendo que no soy Gabriela, que no soy la mamá, que soy la pastora, que está enseñando lo que dice tu palabra para el bienestar de ellos y de sus hijos? Y yo le enseñaba la palabra y le decía, recuerda lo que el Señor me habló en una reunión de mujeres que tuvimos, no me acuerdo, fue en este tiempo, en estos días. Yo le decía a las mujeres, el Señor me habló con una palabra que estábamos orando, y me alegré mucho en el corazón cuando me enteré que esta semana vinieron varias mujeres a interceder. Entonces, mientras estaba aquí en la casa del Señor orando y clamando, el Señor me dijo, ¿y dónde están? Yo le dije, Señor, ¿dónde está quién? Aquí estoy yo orando. Me dijo, ¿y dónde están aquellos que me pidieron y yo les di? ¿Dónde están aquellos que prometieron y yo les bendije? Me pidieron esto, me pidieron esto y yo se lo di. ¿Acaso qué es lo que tengo que hacer
para verlos aquí delante de mi presencia llorando y pidiendo y clamando. Y yo les decía a las mujeres, pongamos a Dios en primer lugar. Cumplamos con lo que le hemos prometido. Porque Él fue fiel y lo será siempre. Y su amor es tan grande, infinito. Pero ahí hay algo que nos apresura. Hay algo que es lo que por lo menos a mí me corre, que es el tiempo en los cuales estamos viviendo, en los cuales que aquellos leen la palabra pueden darse cuenta que se está cumpliendo. ¿Y cuáles son esos tiempos que estamos viviendo? Que Cristo pronto viene. Y es cuando más tenemos que buscarle a Dios. Es cuando más tenemos que pararnos y decirle, aquí estoy, Señor. Si Dios te llamó para servirle, sírvele. Si Dios te llamó para salir y predicar, sal y predica a Dios. Si Dios te trajo aquí, a esta ciudad, a esta tierra, no es solamente para bendecirte, sino porque Él tiene un propósito contigo y Él quiere usar tu vida. Y el tiempo es corto. Y como ya estamos al límite, es como que si ya no estamos viviendo minutos de su venida. El Señor muchas veces Él está observando y está esperando a que tú hagas lo que Él te mandó a hacer en esta tierra, en este tiempo. Yo me lo imagino al Señor. Si un padre nos desesperamos cuando vemos en peligro a nuestros hijos, usted se va a quedar callado. Usted se va a quedar de brazos cruzados viendo que su hijo está a punto de perecer. Viendo que usted está a punto de perder a uno de sus hijos. ¿Verdad que no? Va a hacer lo que sea para poder salvarlo. Va a tomar el medio que sea, se va a endeudar lo que sea, pero usted quiere salvar a sus hijos. Y es correcto. Lo mismo pasa con Dios. Viendo que muchos se están perdiendo. Y que nosotros estamos de brazos cruzados, esperando a que Dios me responda lo que le pedí. Esperando que Dios haga algo poderoso. ¿Y qué esperás que lo que Dios haga? Lamentablemente, amada iglesia, como ser humano, como hombres carnales, venimos muchas veces delante de la presencia de Dios y lo que le pedimos a Dios es: bendecime, Señor. Mira la situación financiera, mira, Señor, esto, mira, Señor, lo otro, y Señor, saname, y Señor, restaurame, y Señor, haceme esto y lo otro, y todo es para nosotros. Pero no nos acordamos de aquellos que se están perdiendo. No nos acordamos de ir y dar una palabra de aliento, una palabra de salvación, decirle: Cristo vive.
Entonces me lo imagino al Señor con esa desesperación, la misma desesperación que tenemos nosotros cuando nos dan un diagnóstico malo con nuestros hijos. Por ejemplo, ¿a cuántos padres de los que estamos aquí, algún día un médico te dijo o te dio algún diagnóstico no favorable? Levante la mano. Que vos sabés que que está aquí con vos por misericordia de Dios, porque Dios hizo un semejante milagro. Y verdad que estuviste desesperado. Que si le conocías a Dios, clamaste y clamaste y clamaste y le dijiste: Señor, te prometo esto, pero déjalo. Y estaba en Dios si lo hizo o no lo hizo. Porque Él hace la voluntad y Él hace lo que Él quiere hacer en cada uno de nosotros. Y si no lo quiere hacer, no lo hace. Porque Él es soberano. Entonces, en estos tiempos, yo creo que el Señor está observándonos. Y ha puesto un reloj de arena. ¿Vio el reloj de arena que va cayendo de a poquito? Y de repente se ve que esa arena va cayendo más rápido, más rápido, más rápido, que se está terminando el tiempo. Y creo que el Señor nos puso esa clase de reloj a cada uno de nosotros. Y el tiempo se está terminando. Y el Señor va a decir: salte, vete. Voy a poner a otro que sí se ha rendido delante de mí, se ha rendido a mi voluntad. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Cuántos conocen donde la palabra de Dios dice que el pecado de los padres lo pagan los hijos? ¿Sabían eso? ¿Lo sabían o no? El pecado de los padres cargan los hijos. Con eso. Y usted podrá estar pensando y dice: pero apóstol, vivimos en tiempos de gracia, ¿cómo va a hablar de eso? Dice la palabra que había una mujer adúltera que estaban apedreándola. Y dice que Él la salvó de que muriera apedreada. ¿Y qué le dice Él al final de todo? ¿Qué es lo que le dice? Vete, no peques más.
amor de Dios, el amor a través de su Hijo fue grande en ese momento. Porque ella no murió, Él la salvó. Pero Él le dijo, vete y no vuelvas a hacer lo que estabas haciendo, que era pecar. Porque ella fue descubierta en el momento del pecado. Dios no la señaló. Jesús no la señaló, no la ignoró. Pero sí al final le dio una advertencia. No peques. No lo vuelvas a hacer. Todo tiene un límite. Dios nos perdona, sí, pero no peques más. Gloria a Dios. Mateo 26:42. Dice: otra vez fue y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puedes pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. ¿Quién era el que estaba orando así? Jesús. Hacer la voluntad de Dios, créame que no es fácil. Créame que a veces cuando tenemos la oportunidad de disparar nosotros o de salir corriendo, lo hacemos, salimos corriendo. Y Jesús estaba igual que nosotros. Él le decía al Padre en la oración, le decía: Padre mío, si no puedes pasar de mí esta copa sin que yo la beba. Llegaba el momento donde él tenía que pasar hasta llegar a la cruz. Si yo estaría en el lugar de él, ay, no sé. He estado en momentos muy difíciles de mi vida. Y hay algo que creo que es normal en mí. Cuando tengo temor a situaciones, de enfrentar situaciones de extremo, es salir corriendo. Muchas veces se me pasó por la cabeza cuando he tenido que estar en esas situaciones. Y muchas veces dije, si me voy, y si corro, y si voy a algún lugar donde nadie me pueda encontrar, pero no quiero pasar por ahí. Y creo que Jesús estaba igual. Pero Él le dice, hágase tu voluntad. Hágase tu voluntad. Primera de Juan
Si se dieron cuenta que les estoy leyendo versículos que hablan de rendirse a Él. Cuando nosotros nos rendimos a Él, quiere decir que nos estamos entregando a Él. Que estamos haciendo su voluntad y que no nos estamos resistiendo a su voz. Gloria a Dios, Señor. Primera de Juan, le dije, capítulo 2, verso 17. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El mundo pasa y sus deseos, eso pasa. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Permanece para siempre. ¿Les leí Juan capítulo 9, 31? Vamos allá. Juan 9, 31 dice: y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Dios no oye a los pecadores, pero sabemos que si uno hace su voluntad y es temeroso, a ese sí oye en el tiempo de aflicción, en el tiempo de angustia, en el tiempo de escasez, en el tiempo de soledad, en el tiempo de dificultad. Si tú le dijiste a Él: Señor, voy a hacer tu voluntad. Ya me cansé a que tú no me oigas. Yo por ahí escucho a muchos de acá que dicen, y lo dicen sin vergüenza y está bien, son sinceros. Dicen, no, porque estoy enojada con Dios o enojado con Dios, porque Él no me oye. Él no me oye. Pero mi pregunta es, ¿hacemos la voluntad de Dios? ¿Hay temor en nuestros corazones? Y no hablamos de temor, decir, ay, no, yo con Dios no me meto porque tengo miedo, el Señor me puede castigar, el Señor me puede hacer esto y me puede hacer... No. Hablamos del temor, reverencia, honra, de ponerlo a Él sobre todas las cosas, de exaltar su nombre, de obedecerlo. Si nosotros sabemos que Dios no oye a los pecadores,
Pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, si yo soy temerosa de Dios y hago su voluntad, sé que Él me va a oír. Por eso voy a su presencia y clamo delante de su presencia y me rindo delante de Él. Porque sé que no me ha ido bien cuando le he puesto resistencia. Sé que no me ha ido bien personalmente, con mi familia. En las distintas áreas de mi vida. Cuando me he puesto en oposición. Y usted tendría que escuchar alguna vez a mi mamá, que cuando yo era adolescente, y a mi padre, la oposición que yo ponía siempre con la palabra de Dios. ¿Y pero por qué tiene que ser así? Y yo muchas veces le he dicho a mis padres, no, yo no voy a hacer lo que la Biblia dice. Y orgullosa nada más. Me recuerdo cuando era adolescente, jovencita, que íbamos, mis padres estaban yendo a una iglesia y yo le dije, no, yo ahí no voy. Y mis padres me dijo, ¿vos vas a ir? Y yo decía, yo no voy a ir. Y te digo, Gabriela, que sí vas a ir. Y me llevaron. Me imagino empacada porque en ese tiempo sí que era brava. Era brava. Entonces me llevaron y recuerdo que les dije, bueno, está bien. Y sí, porque no me quedaba otra. No sé qué iba a hacer, si iba a cobrar, si seguía renegando con la voluntad de mis padres. Iba a cobrar. Entonces le dije, bueno, está bien, voy a ir. Pero yo me voy a sentar en el último asiento de la iglesia. Me voy a sentar, yo no esperen que yo me voy a parar para cantar. No voy a orar, no voy a hacer esto, no voy a hacer lo otro. Ahí sentada me voy a quedar. Y yo quería ganarle a la voluntad de mis padres. Entonces mis padres me dijeron, bueno, está bien. Andá, sentate, quédate ahí, haz lo que vos quieras. Pero a la iglesia vas a ir. Entonces, bueno, fui y me senté con la peor cara que podías poner. Y ahí me quedé. La hora de la alabanza no cantaba. A la hora de orar no oraba. Y cuando escuchaba la palabra no sé qué me ponía a hacer. Y es más, miren, me viene a la memoria. Y les dije, y cuando esté por terminar la reunión, me voy a salir afuera y los voy a esperar en la esquina. Porque tampoco voy a saludar a nadie. Y así lo hice. Y no sé el tiempo que así iba. Pero hasta que me rendí a la voluntad de Dios. Y ahí el Señor hizo cosas que yo nunca esperé que Él pudiera hacer. Y era una jovencita de 14 años, 15 años. De los 14, 15 años, las cosas que me pasaron por no oír. Casi parto con el Señor. Y yo recuerdo que mi mamá me decía, pero qué cabeza dura que sos. Fíjate lo que dice la palabra.
¿Cuándo te vas a rendir a Dios? Pero el orgullo que había en mí, mi esposo dice, sos tana, eso es lo que pasa. Corren sangre por esas venas. Hasta que Dios, no sé cómo lo hizo, pero Él lo hizo. Me fui rindiendo de a poco y créame que nunca le pude ganar a Dios. Nunca. Si yo me pongo a contarles historia acá, mire, voy a estar para rato de la manera que peleaba contra la voluntad de Dios. Pero doy gloria a Dios porque Él hizo lo que fuera necesario para que yo me rindiera a Él. Para que yo le dijera, está bien, Señor, aquí estoy. Y ahora que entiendo todo lo que pasé por mi culpa y no por la de Dios, porque no, Dios no tuvo nada que ver. Fue culpa mía. Todo fue culpa mía. Por caminos de sufrimiento, por caminos de escasez, por caminos de soledad. Y por cuántas cosas tuve que caminar por meter resistencia. Y doy gracias a Dios por ese amor infinito que tuvo conmigo. Y el Señor de chiquitita que me hablaba y me decía, yo tengo planes contigo. Yo voy a hacer esto contigo. Y yo decía, bueno, ¿pero cuándo? ¿Pero cuándo? Pero no era como yo quería que Él lo hiciera. Primero tenía que rendirme. Tenía que rendirme a Él. Y cuando yo le dije, está bien, Señor, haz tu voluntad. Haz tu voluntad. Cuando me di por vencida de todas las cosas que he hecho. Mire que he hecho cosas. He hecho cosas. Me acuerdo que un día me mandaron a dirigir en una reunión, en una fiesta. Tenía 15 años, 14. Me fugué. No aparecí. Y usted dirá, ¿y usted está cosechando lo que sembró? Puede que sí. Puede que sí. Pero a veces yo hablo con mi esposo, yo creo que él fue más dócil con el Señor, porque él dice que él se entregó completamente a los 14 años. Entonces, yo hablo con él y le digo, él muchas veces me dice, no, dice, pero a ver, son duros, tus hijos son duros, como si fueran hijos míos nada más. ¿Cuántos le dicen así? Pero es tu hijo igualito a vos. Entonces él me dice, pero son duros tus hijos, ¿no entienden? ¿No entienden? No, ya no perdas más el tiempo, no te gastes más palabras. Entonces por dentro mío yo digo, Señor, yo fui esto y esto delante de ti. Y he visto las maravillas que tú hiciste en mí. Que solo tú hiciste que rindiera mi voluntad a ti. Por eso tengo esa esperanza de que tú los vas a usar en gran manera. A cada uno de ellos tienes propósitos para cada uno de ellos.
Y así con cada uno de mis hijos espirituales también. Veo la resistencia de muchos de ustedes, pero clamo delante del Dios viviente, del Dios poderoso, del Dios vivo. Y le digo, yo creo lo que tú vas a hacer en cada uno de ellos. Porque llegó el día, porque llegó el tiempo donde Él va a hacer que tú solito vengas, así como lo hice yo. Te vas a rendir delante de su presencia. Te vas a rendir a Él. Quiero que te pongas de pie. Yo admiro mucho a las mamás que tienen sus hijos adolescentes y que veo que pelean la batalla, que pelean con cada uno de ellos. Y he escuchado testimonio de muchas de ustedes que ya tenemos los hijos casados, que tienen su familia. Y he escuchado cómo han testificado de la manera que Dios los ha llamado. Y quiero decirte que sigas como lo estás haciendo. Fortalécete en Él. Y que le creas, porque Él lo va a hacer. Sea con tu hijo o con el niño más grande, ¿vio? A ver, las mujeres saben a qué me refiero cuando digo el niño más grande. Ahí siga, no importa la oposición del niño pequeño, del niño mediano y del niño más grande. No importa. Porque si usted se rindió a Jesús, si usted está bajo la voluntad de Jesús, del Padre, llegará el tiempo y el momento que toda la casa va a estar bajo la voluntad del Dios Todopoderoso. Para Dios nada es imposible. Aunque usted diga, ay, pero no cambia más, me cansé de orar, me doy por vencida. Ríndase a Él. Ríndase a Él. Y dígale en esta noche, cierre sus ojos, yo me rindo a ti, Señor. Y voy a hacer tu voluntad, porque es lo que tú estás demandando, para que todas las cosas me vayan bien, para que tú puedas oírme en el día que te clamo. Para que yo siempre pueda estar firme en ti. Aunque parezca que todo es en vano, que todo lo que he hecho es en vano, pero cuando tú te rindes a Él, todo comienza a cobrar valor ante los ojos de Dios. Y Él es el que te va a sostener, Él es el que te va a ayudar, el que te va a escuchar, el que te va a socorrer.
Gracias, Señor, por esta palabra. Gracias por hablarnos, Señor. Espíritu de Dios, seas tú oyendo cada palabra que sale de nuestros labios. Anótala, Señor. Nos rendimos delante de ti. Porque si tú no estás en nuestras vidas, en nuestros corazones, no hay fuerzas para poder levantarnos. No hay vida si tú no estás. Por eso nos hemos rendido a ti. En el nombre del Señor Jesús, Espíritu de Dios, seas tú fluyendo. Fluye tu paz,